Creo que le llegó una invitación ahí, Loredana, si la puede activar. Por ahí la voy a ver ahorita. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Tengo acá con nosotros a Loredana. Sé que muchos de ustedes la van a recordar. Loredana era una persona, y bueno, de hecho aparecen muchos videos. Sí, ya me lo han dicho por ahí, pero Loredana era una de las personas que siempre estaba preguntando, ¿verdad? Constantemente hacía preguntas y les digo, yo sé que no fue fácil y para ninguno ha sido fácil. Todos tenemos nuestras propias batallas y Loredana me recuerdo que dice, no le voy a decir a nadie. Ajá. Bueno, pero yo les aviso cómo me fue. Y justo recibí la llamada de cómo nos había ido. Creo que fue el 26 de diciembre, si no me Sí, equivoco, el 26. Loredana. Ajá. Sí. Muchísimas gracias por estar acá, Loredana, y bienvenida. Si nos puede compartir ahí en palabras, ¿verdad? En dónde presentó, cuál fue ese proceso, porque yo sé que hay una historia detrás, Loredana, pero muchísimas gracias por estar ahí. Loredana me llama y me dice, voy a dar mi testimonio. Y está viniendo de viaje. Qué satisfacción poder viajar y estar tranquilos, ya quitándonos ese peso de encima. Así que bienvenida, Loredana, y vamos a empezar ese año con todo. Así que Así es. Gracias, profe, y feliz año para todos. Me disculpan la voz, pero tengo bronquitis. O sea que he pasado todo el día acostada. Llegué anoche, pero grave. Pero bueno, ahí vamos, profe. Sí me escuchan, ¿verdad? sí se escucha bien. Ok, Ujú. bueno, yo presenté aquí en Miami, yo mi cuarta vez. La primera vez empecé con la 240. Fui a presentar como, ay, no, eso debe ser un examen de, ay, ¿qué significa? Tómelo, déjelo. Ah, bueno, eso es adhesión. Yo me imaginaba algo así, ¿no? Y resulta que cuando me consigo con ese examen veo que es algo completamente diferente. Entonces, como me lo rasparon, por supuesto, porque no había estudiado, yo dije, voy a cambiarme a la 215, porque voy a salir de esto de una vez. Me cambió a la 215, no estudié mucho, fui presente, a pesar de no haber estudiado, saqué un 50 y algo, ¿no? Cuando yo leía las preguntas, yo decía, esto me recuerda a algo. Yo tenía un profesor en cuarto año de bachillerato, en high school, que los exámenes de él eran así, ¿ok? Pero eran al revés. Él ponía, por decir, adhesión y tú tenías que hacer el ejemplo. Y yo siempre sacaba 0,1 y él no me ponía 0,1 sino 0,0 al cuadrado, porque yo no entendía, porque eso es un método muy americano. En nuestros países es estudiar al caletre, o sea, aprender de memoria ya. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí en Estados Unidos una manera de, la forma de análisis de ellos es completamente diferente. Bueno, hasta que por fin le pasé ese examen que me puso en la primera nota, aleluya. Yo decía, no, estos exámenes son como los del profesor de psicología. Nada, en vista de que yo no daba pie con bola porque la profesora que tenía yo no sabía ni cuál era el norte ni cuál era el sur. Es más, con decirle que yo pensaba, profesor, que los grupales eran cuando yo como independiente metía a mi familia. Yo decía, eso es un grupal. O sea, no sabía y no podías preguntar porque te decían, esto es lo que es, apréndanse esto y ya. Bueno, y apareció alguien por allí que me dijo, busca simuladores en YouTube. Lo busqué y me salió usted. Hubo una persona que dejó su número de teléfono una vez que estaba dando el testimonio, yo la llamé, fui hasta su casa y ella me dio su número de teléfono. Yo llamé al número de teléfono y me dijeron, no llames más, no soy ningún Aaron Cáceres. Y yo, ay Dios, porque usted cambió el número. Bueno, me comuniqué con la agencia, logré llegar a usted, no estudié mucho, presenté, pero ya después para el cuarto examen yo dije, ahora sí voy a estudiar. Y me enfoqué y me enfoqué y me enfoqué y le digo que sin usted, profesor, yo no hubiese pasado ese examen. No lo hubiese pasado, tuve que aprenderme los conceptos. El día del examen se me fue el wifi 2 veces. Tuve que levantarme y decirle, mira, no tengo wifi, el tiempo está corriendo. Me sentaron en una computadora y el vecino de al lado con un taladro no me podía concentrar. Había muchas preguntas que las pasé. Yo dije, no voy a responder a lo loco, lo voy a pasar y luego vuelvo. Y así, bueno, cuando salí cabizbaja, le digo de verdad. Cuando el tipo me entrega el examen me dice felicitaciones. Y yo, ¿pasé? Y él, sí, pasaste. Y yo, no puede ser. O sea, ni yo lo podía creer.
Es que muchas preguntas difíciles, pero claro, como dice usted, cuando ustedes lean bien la pregunta, porque hay muchas conchitas de mango, cuando leen bien la pregunta sin ir con el apuro, porque ahí está la caída, cuando uno lee rápido. Porque había muchas preguntas que yo las leía y yo decía, no, pero ya va, al principio no está diciendo esto, está diciendo otra cosa. Y entonces eso era lo que me hacía analizar mejor y ahí era donde yo daba con la respuesta. No lo hice rápido como en otras ocasiones. Y bueno, la sorpresa fue. Bueno, pasé el examen y gracias a usted, profesor, al grupo, a todos, de verdad que sin usted y por la paciencia que tiene. Pues yo fuera usted, profesor, le digo, me hace el favor, silencio todos los micrófonos y al final hablan. Esa paciencia que tiene usted, profesor, es única. De verdad que sí. Excelente, Loredana. Bueno, yo sé que muchos ahí la recuerdan que tiene, creo que ahí le escribieron felicidades y me Sí, han preguntado, ¿sí? sí, Y Loredana, ¿sí? Am, yo sé que no fue fácil, Loredana, y sé que usted es una luchadora, sí, ¿verdad? Tiene una historia por detrás. Pues yo tengo pocos detalles, ¿verdad? De lo que me ha comentado, pero sé que es una luchadora y tarde o sí. temprano, o sea, es un hecho, lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, y lo mismo es lo que le decimos a todos. ¿Por qué nos robamos estos minutos? Porque, como lo he dicho muchas veces, no tiene sentido a veces venir a estudiar, estudiar. Ustedes saben, y Loreana, yo sé que aquí está Katy, hay otras personas aquí, algunos nombres que ubico, ¿verdad? Que no me dejarán mentir, que podemos tardar 3 horas en clase viendo teoría, ¿sí? Sí. O sea, la teoría podemos extendernos y nos hemos extendido a veces 10, 11 de la noche, ¿verdad? Ujú, Algunos que se han quedado porque me han hecho preguntas, pero ¿a qué voy con esto? Si no tenemos una razón del por qué lo estamos haciendo, ¿qué sentido tiene estudiar, estudiar, estudiar? Si estamos, como el ejemplo que muchas veces he puesto, ¿verdad? Estamos pegándole a un árbol con un hacha sin filo. Entonces, ujú. es importante tener un sentido, una razón del por qué lo estamos haciendo. Eso va Así a es. tener más peso y nos va a ayudar a no rendirnos. Lo de Ana yo sé que estaba así, baja, y yo sabía, de verdad, créanme que lo que le pasa a Loredana, y sé que muchos de ustedes están en la misma situación. Hay muchos que tienen el contenido, tienen todo lo necesario, porque Loredana lo tenía, yo sé que lo tenía, ¿verdad? Pero lo Ujú. que sucede muchas veces es que llegamos, nos sentamos y nos autosaboteamos, Sí, empezamos a dudar de nosotros mismos. Y eso es el acabose, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a fallar. Entonces, justo lo que le pasa a Loredana, ¿verdad? Justo lo que le pasó a Loredana, que ya se había rendido sin haber tenido los resultados. Hay ujú, una frase por ahí que dice Paulo Coelho, ¿verdad? Muchas veces podemos perder una batalla que ya estaba ganada. Entonces, exacto. cuidado con eso. Yo sé que lo de Ana igual, por ahí vamos a escuchar, ahí tengo a Katy, por ahí la vamos a escuchar, también la voy a Ujú. invitar a que en la próxima clase nos comparta, porque también sé que Katy tuvo, ¿verdad? Sus luchas, pero dice aquí yo bien desordenada. No, ya vamos a poner esas ideas en orden, ¿vale? ¿Sí? Todo a su tiempo, a su momento, pero lo importante es ponerle fecha, aunque no quieran decir la fecha como en Loredana, ¿verdad? Pero pónganle fecha a su examen. Eso Ujú. es primordial, ¿verdad? Y con ayuda de Dios yo sé que se puede. Así que Loredana, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Yo sé que está un poquito malita por ahí, Sí, que siga mejorándose y le deseo mucho éxito. Este año lo estamos comenzando y que sea un año lleno de bendiciones, que podamos terminar este año al finalizar de aquí a un año, al 26 de diciembre del 2025 y claro que decir, sí, profe. valió la pena, ¿verdad? Ajá, Ese claro que sí. esfuerzo y le deseo lo mejor y como siempre decimos, nos vemos en la Nos cumbre. vemos en la Sí. cumbre. Gracias, profe. Y estudien, Felicidades. muchachos, que de que lo van a pasar, lo van a pasar. Así Quédense es, tranquilos. Lo que hay que ponerle un poquito de empeño. así Gracias, es. profe. Gracias, Loredana. Cuídese mucho. Hasta Gracias por luego. compartir. Hasta luego. Un momentito. Bueno, agradecemos ahí a Loredana. Voy a, denme un segundito, por favor. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Listo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Solo quiero estar seguro de que se ve. Ujú. Muy bien. Tengo el chat abierto y listo. Bueno, vamos a comenzar entonces, después de haber escuchado ahí estas palabras. Yoregna por ahí creo que estaba escribiendo y bueno, listo. Tienen el chat habilitado, ya veo varios mensajes en el chat y también tienen la parte de preguntas y respuestas.
¿verdad? Entonces, esto es para que ustedes puedan comunicarse si tienen alguna pregunta, alguna duda, saben que con todo gusto, ustedes pueden levantar la manita también y podemos activar los micrófonos. Ahorita pues los tenemos de esta forma para evitar un poco la interferencia. Como siempre les digo, por favor, si en algo me equivoco, con toda libertad, con toda confianza, corríjame. Pues la idea es que todos vamos a aprender y que tengamos la información correcta. ¿Listo? Hoy seguimos con la parte de vida. Recuérdense que los días lunes y martes estamos trabajando vida, los días miércoles vamos a trabajar temas de salud y el día jueves vamos a hacer práctica de examen en vivo. Sé que muchos de ustedes han estado en esa clase y por favor no se la pierdan. Ahí es donde analizamos todas esas preguntitas. Si tienen alguna pregunta que ustedes recuerden, igual la pueden traer acá y la podemos analizar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Estaba probando, profe. Ah, ok, listo, listo. Gracias, gracias a Eric, gracias, Yorena, Katy, ¿verdad? Y veo ahí varios mensajitos. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos a ver un poco de la historia. Miren, esta parte yo la veo, uno dice, pero ¿y qué sentido tiene? O sea, ¿por qué ver parte de la historia, verdad? Como cuando en la escuela mirábamos la historia de Cristóbal Colón y todo eso y uno decía, ¿y para qué más servir? Bueno, hay muchas cosas en la historia que nos ayudan a comprender del por qué las cosas funcionan como hoy funcionan. Es decir, que sí es importante que nosotros veamos esta parte y también recuérdense que vienen preguntas de examen, dice. Acá dice el jueves sería preguntas de estos temas de la semana. Vamos a ver preguntas de alta probabilidad el día jueves, ¿sí? Vemos un poco de diferentes temas. Lo que más, recuérdense que cuando analizamos preguntas de examen, así como lo que vamos a hacer el jueves, no es tanto lo que vamos a ver, ay, son preguntas de lo que hemos visto, no, sino que empezamos a desglosar, aprendemos a analizar una pregunta, porque el éxito es si comprendo los temas, ¿verdad? Entonces ya voy a saber cómo analizar la pregunta. Entonces las preguntas están cambiando constantemente y si yo conozco los temas, voy a dar con la respuesta correcta, ¿sí? Si hacemos un buen análisis, ¿ok? Entonces, sí, vemos de todo un poco en las preguntas de práctica, porque son preguntas al final de examen. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Supervisión y la regulación de la industria. Tenemos para empezar en el 86 o 1886. Ojo, ¿sí? Tenemos el Power Virgin. Aquí dice que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que todas las transacciones de seguros que cruzan las fronteras estatales no eran comercio interestatal. Es decir, que las mismas leyes eran las mismas para todo Estados Unidos. Hoy en día no, ¿verdad? Cada estado tiene sus estatutos, sus propias leyes. Pero ¿en qué momento fue ese cambio? Porque antes era lo mismo. A ver, la industria de seguros está regulada por quién. Alguien que me pueda escribir acá por el chat o que me quiera decir. ¿Por quién está regulada la industria de seguros actualmente? A ver, alguien que me diga. Por la Nike, me dicen aquí. No, la Nike está conformada, ¿verdad? La Nike está conformada para estandarizar la industria, ¿verdad? Ahí me dicen NAIFA, bueno, que viene siendo la oficina, ¿verdad? De administración por el comisionado de seguros, ok. Ahí me dicen NAIFA, ¿verdad? Que ese es un nombre que ustedes pueden encontrar así como en Florida. Tenemos a Lloregna acá que me dice el comisionado de seguros, correcto. Miren, la industria de seguros está regulada por el Estado, ¿sí? Ahí me dieron muchos nombres y claro, la regula la Oficina de Regulación de Seguros. No es la Nike. La Nike lo que hace es estandarizar esas leyes, pero la regula cada estado actualmente. A ver, voy a preguntar sobre el Medicare. El Medicare, ¿quién lo provee? Ahí me dijeron hasta el COP. Bueno, el COP coordina los beneficios de salud. Sí, eso tiene que ver con salud. El gobierno federal. Correcto, ahí me lo pusieron. El gobierno federal provee el Medicare o el Medicaid. ¿Quién lo administra?
¿sí? Esas son preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. Lo administra el Estado, correcto, ¿sí? El Estado administra los programas federales. Es decir, que el Medicaid, Medicare, todo lo del Seguro Social lo provee el gobierno federal, pero lo administra el gobierno estatal. ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo financia? Los dos, correcto, ¿sí? Esas son preguntas de examen. Ojo, ¿verdad? ¿Quién lo paga? Ambos. No solo es uno ni otro. Tienen que estar los dos. No le podemos dar el crédito solo al gobierno federal ni al gobierno estatal. Tienen que estar los dos presentes. ¿Quién lo paga? Ambos. ¿Quién lo administra? El gobierno estatal. ¿Quién lo provee? El gobierno federal. Bueno, volvemos con la industria, ¿verdad? Eso es con los programas federales, por eso son programas federales. Ahora volvemos acá con la industria. ¿Qué sucede? El Pau Virgin de 1886 dictaminó que todos los negocios de la industria de seguros estaban bajo la misma ley, ¿verdad? Luego llega la ley de Armstrong, ¿verdad? Esta ley, bueno, aquí viene también pregunta de examen. ¿Qué pasa con la ley de Armstrong? Otorgó la autoridad a los estados para regular el seguro. Ojo, para regular, ok, los estaba administrando, sin embargo, seguían estando bajo la ley federal, ¿verdad? Entonces, la ley de Armstrong solo autoriza al Estado a regular la industria, ¿verdad? Luego tenemos el United States, este fue en 1944, dictaminó que todas las transacciones de seguro que cruzan las líneas estatales no son comercio interestatal y están sujetas bajo la regulación federal, ¿verdad? Aquí lo está confirmando que sigue estando bajo la regulación federal. Luego viene la de Ferguson, que esta también es pregunta de examen. Ojo, porque yo sé que estos pueden ser temas tediosos, pero lamento decirles que son preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen. Sé que muchos de ustedes han encontrado preguntas sobre este tema, los que ya han presentado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Dice que la ley de Ferguson establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad, porque la tiene, para regular la industria, no va a ejercer su derecho si la industria fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. En pocas palabras, está diciendo, el gobierno federal no se va a meter si el gobierno estatal está haciendo su trabajo de la forma correcta. Eso es la ley de Ferguson y esa es pregunta de examen. ¿Ok? Sigamos viendo un poquito de la industria. Otra pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes tiene que ver con la moral y la ética de la persona? ¿Cuál de las siguientes tiene que ver con el consumo de la persona? Y esa es la ley de crédito. Esta pregunta, por lo menos, considero yo que ustedes van a encontrar la misma pregunta o el mismo tema planteada hasta unas 3 veces. La misma pregunta planteada de diferente forma en el mismo examen. Entonces, ¿en qué consiste la ley de crédito? A ver, cuando ustedes van a comprar un vehículo, una casa, ¿verdad? Si la ley de crédito justo, ¿verdad? Cuando ustedes van a comprar algo a crédito, les preguntan antes de verificar su crédito. Sí, es decir, que por ley, para verificar nuestro crédito, nosotros tenemos que autorizar. Le dicen a uno que firme, ¿verdad? Y uno firma y entonces con eso verifican el crédito. ¿Por qué por ley? Por esta ley, ¿verdad? Porque a veces solo decimos, por ley tienen que pedirnos autorización, así, pero ¿por qué ley? Por esta, por la ley del informe de crédito justo. Esto fue autorizado en el 70, ¿verdad? Dice aquí, proporciona a los individuos protección a la privacidad y al informe de crédito justo y precisos. La compañía de seguros debe notificar a los solicitantes. Ojo, miren, esta es pregunta de examen. Estoy remarcándolo, presten la atención, palabritas clave, ¿sí? Las compañías de seguro deben
notificar a los solicitantes si se realizará una verificación de crédito. ¿Qué tiene que hacer una aseguradora para verificar el crédito? Notificar a los asegurados que se va a hacer una verificación y nosotros debemos de autorizar. ¿En qué momento se pide un informe de crédito? Porque muchos es como, ¿y qué tiene que ver el crédito? Si yo estoy comprando un seguro de salud, ¿o qué tiene que ver el crédito si yo lo que estoy comprando es una anualidad, ¿verdad? O un seguro de vida, y no estoy sacando un préstamo, ¿ok? El crédito lo verifican para ver la solvencia de la persona al momento de comprometerse con pago de primas. Y normalmente las aseguradoras empiezan a pedir un informe de crédito cuando las coberturas superan los 50 o, en muchas ocasiones, los $100,000. Es decir, cualquiera puede venir y solicitar un seguro de vida por $30 millones, ¿verdad? Y la aseguradora lo va a dar, pero antes va a verificar el crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aseguradora está asumiendo un riesgo, entonces tiene que pedir una serie de informes. Un informe es información del solicitante de diferente vía, ¿verdad? Y el informe de crédito es una fuente de información. Ojo, hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen que dice, ¿cuál de las siguientes el- se le pide autorización al asegurado para que se le investigue? Y ahí dentro de las opciones viene si comete un delito. A ver, si cometemos un delito, ¿será que nos van a preguntar a nosotros, miraron, ¿será que nos autorizas para que te investiguemos? Pues, no, ¿verdad? Simplemente me van a investigar. Entonces, ¿en dónde me van a pedir autorización para que me investiguen? En la ley de crédito. Entonces, ojo con ese tema, porque, vuelvo y repito, son preguntas que vienen por default en el examen, ¿sí? Luego tenemos la ley de Gramm-Leach. Esta ley se llama Ley de Modernización de Servicios Financieros. ¿Por qué Ley de Modernización de Servicios Financieros? ¿En qué consiste la Ley de Modernización de Servicios Financieros? Bueno, anteriormente el banco tenía que ver con administrar el dinero de la persona, ¿verdad? Los seguros, las aseguradoras con seguros, las financieras con préstamos. Punto. Esta ley permite que hoy en día, si ustedes van a un banco, a ver, un banco les puede vender un seguro, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Un banco les puede vender el seguro. Una aseguradora les puede hacer un préstamo, pregunto. Claro que sí. Una aseguradora puede hacer un préstamo. Una financiera puede hacer un préstamo, una financiera también les puede vender un seguro, etcétera. ¿Por qué? Porque la ley de modernización, o más conocida como la ley de Gramm-Leach, ¿verdad? Permite que una industria entre en las líneas de los negocios de otra industria. Entonces, ¿qué administra o qué cubre esta ley? Financieras, bancos, aseguradoras, ¿verdad? Y por ahí es que empezamos a encontrar una ley, ¿verdad? Que viene tras todas estas líneas. Hay una ley que se llama, a ver si alguien me la dice, que regula toda esta industria. Esta ley de modernización de servicios financieros lo que hace es permitir que una industria entre en la línea de negocios de otra. Pero hay una ley que regula estas industrias. A ver si alguien me la dice. Esta ley se llama la ley de ERISA. ¿Sí? Sé que muchos la han visto y en dónde entra en juego. Bueno, la ley de ERISA es la que regula las industrias financieras, que tiene que ver con seguros, banca, financieras, ¿verdad? Lo que es bancos, financieras. Hay una pregunta que constantemente viene en el examen y dice, la ley de ERISA regula todas las siguientes excepto una. Y vienen cuatro opciones. Banca, comercio, seguros y financieras. ¿Cuál sería la respuesta correcta?
Comercio, gracias. ¿Sí? El comercio no está regulado por ERISA. Sin embargo, las tres que vemos acá están reguladas por ERISA. ¿Ok? Y esas son preguntas de examen. Entonces, como les digo, esto nos ayuda a comprender por qué funciona la industria como funciona hoy en día. Y luego tenemos esta pregunta. Esta es por default en el examen. Esta viene de cajón en el examen, ¿sí? La Ley Patriota de Estados Unidos. Esta Ley Patriota de Estados Unidos fue promulgada ¿en qué año? En el 2001. ¿Y por qué fue en el 2001? Porque aquí vemos dos palabras claves para deducir o describir la ley patriota: terrorismo y lavado de dinero. Palabras claves. Esto es de cajón en el examen, ¿sí? Esto dice por el atentado, correcto, ¿sí? Miren, cuando ustedes leen, aquí lo tenemos resumido, pero si ustedes leen la historia de dónde surge esta ley, es porque cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, muchas empresas fueron investigadas y descubrieron un circuito, ¿verdad?, de lavado de dinero que venía proveniente del narcotráfico que estaba entrando a través de la frontera con México, y dentro de todas las empresas que estaban lavando dinero, habían muchas empresas aseguradoras o financieras, ¿verdad? Que estaban lavando dinero con los seguros. Entonces, por eso es que la industria de seguros está también bajo esta ley. Si una industria trabaja con instrumentos financieros, sí o sí está sujeta bajo esta ley, ¿verdad? Esta ley tiene que ver con actos de terrorismo o lavado de dinero. Y es probable que ustedes no encuentren la pregunta, ¿verdad? La ley patriota regula cuál de las siguientes áreas, y dentro de las opciones quizá ustedes no encuentren lavado de dinero ni actos de terrorismo, pero muy probablemente van a encontrar detectar actos criminales, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la ley patriota de Estados Unidos? Detectar actos criminales provenientes del terrorismo o lavado de dinero, ¿verdad? Luego, seguimos aquí. Y bueno, esta es la ley de protección al paciente. Esta ley protege al paciente. Primero surge otra ley años atrás, y esa se conoce, o ese programa se conoce como el ACA, ¿verdad? Y sé que muchos de ustedes están familiarizados con el ACA. Aquí lo tenemos abajito, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué es el ACA? Cuidado de salud asequible, por sus siglas ACA. La Ley de Cuidado de Salud Asequible ACA, ¿verdad? Y tuvo esta actualización que el objetivo es proteger al paciente. Esto es más conocido como el Obamacare, ¿verdad? El programa de Obamacare. Recuérdense que este es un seguro. No. ¿Qué es el ACA? A ver, el ACA es un subsidio. Lo que hace el ACA, lo vimos ayer, ¿verdad? Es que el gobierno es un programa del gobierno que ayuda a que las familias entre el 100 y el 400% puedan acceder a un seguro privado, pero no tienen los recursos necesarios para pagarlo. Entonces el gobierno ayuda, son deducciones fiscales, ¿verdad? Ayuda a financiar estos programas. Si está por debajo del 100%, entra Medicaid, ¿verdad? Si está por encima, entran las privadas. Pero dentro de este porcentaje entra lo que es el subsidio de la ACA. Por eso sale esta ley, ¿verdad? De cuidado de protección al paciente y cuidado de salud asequible ACA. Hasta aquí vemos esta parte, ¿verdad? Que es parte de la industria, un poquito de la historia de la industria, del por qué funciona como funciona. Bueno, vamos a entrar a esta parte. Yorenna, tengo ahí una pregunta. No sé si me la ponen por chat o desea activar su micrófono. Ok, vea, a esta parte que vamos a entrar ahorita, dice aquí, voy, ok, ahí si quiere le voy a activar ahí puede activar Yorenna su micrófono, ¿listo? Entonces, esta parte que Profe, vamos a... Dígame, disculpe, Yorenna. disculpe que lo ataje.
Buenas noches para todos. Buenas Profe, noches. cuando usted dice el 100 y el 400 ¿es el 100% de qué? Ok, Del sueldo, y disculpe, ¿no? no se preocupe. Gracias por la pregunta, ¿sí? Miren, estos porcentajes van a variar porque cambian año tras año, pero cuando hablamos de entre un 100 y un 400%, hablamos del 100 y 400% del nivel de pobreza, ¿sí? Ok. Eso quiere decir que más o menos va a depender de cuántos miembros tenga una persona. Vamos a suponer que aquí es uno, dos, tres, cuatro o cinco miembros. Si la familia tiene, suponiendo que la familia solo es el esposo y la esposa, si ganan entre más o menos 25,000 y 52,000 dólares, entran en el rango del 100 y 400%. Entonces, dependiendo, si ganan, suponiendo que ganan 45,000 dólares, quizá entren entre un eh, 300%, ¿sí? Entonces va a depender de eso cuánto el gobierno va a dar de subsidio o de crédito fiscal para pagar el seguro, Me imagino ¿sí? que tienen una tabla, ¿verdad? Que yo, Hay una que, tabla, sí, correcto. Solo que esa tabla cambia todos los años. O sea, ahorita para el 2025, pues vuelve a cambiar y ustedes pueden verlo, ¿verdad? Ustedes se meten directamente a la página del gobierno y ahí aparece. Por eso yo no les doy los porcentajes porque eso va a depender de muchos factores. No es solo de, ay, una persona gana 75,000, ¿verdad? Pero de repente tiene cuatro hijos, ¿verdad? Está pagando una casa, está pagando, bueno, o sea, tiene varias responsabilidades. Entonces, ok, no solo depende del ingreso, sino de lo que presenta en sus taxes, ¿sí? Entonces, ok. por eso, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes piden una ayuda del ACA o de Obamacare, les piden sus impuestos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona gana menos, vamos a suponer de 25,000 dólares, y son dos miembros y ganan menos, estoy poniendo ejemplos porque no recuerdo en este momento las cifras exactas, ¿sí? Pero si gana menos, entonces ellos pueden aplicar al Medicaid. Si una persona gana más, vamos a suponer que una persona solita no tiene, está soltero y no tiene responsabilidades y gana 150,000 dólares, pues ¿qué ayuda va a pedir? Directito lo mandan a las privadas, ¿verdad? No necesitas ayuda, no te vamos a ayudar a pagar un seguro. Tú puedes pagarlo, ¿por qué? Porque ganas bien y estás solito, ¿verdad? Entonces lo mandan a las privadas. Pero si está solito y gana 24,000 dólares, pues bueno, está por debajo del nivel de pobreza del 100% y se va al Medicaid. No sé si respondo la pregunta o si me doy a entender o si hay alguna otra pregunta con este tema. Sí, profe, muchas gracias. Yo había escuchado eso porque mi hermana tenía Medicaid, Ah, Medicare, ok. y Ajá, yo hace tiempo, hace mucho tiempo, yo le escuché algo de unas tablas. Entonces, ajá. de hecho, también usa una tabla para cuando tuvo que hacer el permiso de trabajo, para Ujú. solicitar que no tenía dinero y poderlo hacer por allí. Por eso es que Correcto. yo dije, voy a preguntar a ver si es lo mismo. Gracias, Correcto. profesor. Con gusto, Lorena, sí. De hecho, esto se conoce como los niveles metálicos, ¿verdad? Ustedes lo van a ver y de por ahí, eso lo vamos a ver más adelantito. Ahí vienen los porcentajes de un 60, 70, 80%, ¿verdad? Que si el gobierno paga el 60, pues bueno, el asegurado paga el 40, que es el plata, platino, ¿verdad? Oro, etcétera, ¿sí? Entonces son los programas metálicos, ahí vemos el 70, el 80 o el 90%, ¿verdad? Y aquí solo se paga el 10, pero va a depender también qué programa estemos. Tal vez pagamos menos en el seguro, pero cuando toquen los beneficios nos va a tocar pagar más, dependiendo en qué porcentaje estemos, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con los niveles metálicos y tiene que ver con el ACA. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá. Voy a entrar a esta parte. Miren, esta parte no es extensa, pero esta parte son los cimientos de los seguros. Créanme que todo lo que ustedes ven acá, todas son preguntas de examen. Casi que podría decir que todas vienen en el examen. Pero más que eso, estos conceptos nos van a ayudar a comprender muchos temas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por eso, si tenemos alguna duda con alguno de estos conceptos, por favor, díganme, ¿verdad? Porque sí me interesa que los
sepamos a cabalidad. Créanme, y los que han presentado, y yo sé que algunos ya han estado, ¿verdad?, en clases anteriores, créanme que esto les va a ayudar muchísimo para el examen. Entonces, salen bastante, gracias, Katy. Sí, son bastante los que vienen. Entonces, miremos. Cuando hablamos de un contrato legal, bueno, cuando compramos un seguro se crea un contrato, ¿sí? Y si es un contrato, el contrato es legal. Pero para que un contrato sea legal, debe cumplir ciertos requisitos. Primero, y pregunta de examen, para que un contrato esté completo o entero, ¿qué debe de tener? A ver, alguien que me diga, para que un contrato esté entero, ok, ahí me pusieron la póliza, pero falta algo más. Y la aplicación, gracias Juan, ¿sí? La póliza y la aplicación. Correcto, ahí me lo puso Vane, ¿verdad? Aceptación por las dos partes. Ok, veamos aquí, miren, voy a sacar aquí el lapicito. Primero, el contrato debe tener 4 elementos, ¿verdad? Pero para que esté completo, solo necesita dos. Uno y dos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí vienen preguntas y de esto vienen bastante preguntas. Lo vamos a ver ya a profundidad. Este tema específicamente lo vamos a ver a fondo en una clase que tenemos más adelante. Pero ahorita estamos viendo generalidades de los conceptos legales. Entonces, cuando hablamos de oferta y aceptación, pregunto, ¿quién hace la oferta? ¿El cliente o el agente? El cliente, correcto, ¿sí? El cliente hace la oferta. Eso quiere decir que el cliente, como hace la oferta es la aplicación. Acá. ¿Y quién decide si aceptar o no? La empresa. ¿Sí? La aseguradora es la que decide si aceptar o no, porque ¿quién está asumiendo el riesgo? ¿El cliente o la empresa? Porque muchas personas dicen, pues el cliente es el que está pagando, sí, pero quien tiene más que perder siempre, y si nos vamos a los números, podemos darnos cuenta, quien tiene más que perder siempre es la empresa, correcto. Entonces, la empresa es la que hace la aceptación. Entonces, cuando se envía la aplicación, ya vamos a ver un poquito del proceso, ¿verdad? La empresa está evaluando y dice, ok, lo vamos a aceptar y viene y emite una póliza. Cuando la empresa emite la póliza, quiere decir que se completó la otra parte del contrato. Para que el contrato esté completo necesita aplicación y póliza. Entonces ya el contrato se completó, pero el contrato, a ver, hago otra pregunta. Perdonen que haga muchas preguntas. ¿Será que la empresa puede emitir un contrato o puede emitir la póliza sin pagar la prima? ¿Sí o no? Correcto, gracias. Ahí me pusieron varios sí, ¿verdad? Es correcto. Y me alegro de verdad que todos los mensajes que veo en los dos chats, ustedes saben que estoy trabajando con dos Zoom, pero todos los mensajes me dicen que sí. Eso me alegra mucho, ¿sí? Eso quiere decir que una aseguradora puede emitir un contrato, ¿verdad? O una póliza sin haber recibido la prima, ¿verdad? Pero no se activa, es correcto. O sea, quiere decir que ya existe el contrato, ¿verdad? Pero no entra en vigencia hasta que se cumpla algo. Ese algo se llama consideración o más conocido como contraprestación. Pongo los dos conceptos porque recuérdense que estamos evaluándolo en español y en los exámenes, por ser traducciones, ustedes pueden encontrar este concepto o este. Consideración o contraprestación es lo mismo. Es decir, que para que un contrato sea válido, ambas partes deben de ganar algo. Cualquier contrato, y no solo estoy hablando de contratos de salud o de vida, ¿verdad? O de seguros. Puede ser cualquier contrato.
así sea la venta de una casa o lo que sea, ¿sí? Si ustedes hacen un contrato, por lo menos deben existir dos partes en un contrato. Y para que el contrato tenga valor, debe existir una contraprestación. ¿Y qué es una contraprestación? Un ganar-ganar. Por ahí dice, para que un contrato sea válido o entre en vigencia, el solicitante tiene que cumplir con la entrega de la solicitud junto con el pago de la prima, ¿verdad? Eso significa que la contraprestación es un ganar-ganar. La aseguradora va a dar cobertura, sí, y solo sí, si el cliente cumple con su parte, que es pagar la prima. El cliente lo único que tiene que hacer es pagar la prima. La empresa va a dar cobertura si el cliente paga la prima, pero si el cliente no está pagando la prima, la empresa no está obligada legalmente a cumplir. ¿Por qué? Porque no existe la contraparte. Entonces el contrato no puede ser válido. ¿Puede existir un contrato sin prima? Sí. O sea, si yo como agente vengo y lleno una solicitud y el cliente no me paga la prima, ¿qué tengo que hacer como agente? Ojo que son preguntas de examen. Enviar la solicitud a la empresa sin la prima. Entonces, después, la empresa emite la póliza, yo se la entrego, se la llevo al cliente, pero no está activa hasta que el cliente me pague la prima. Pero como la prima la está pagando después de haber emitido una póliza, el cliente tiene que firmar algo. Alguien que me diga qué es lo que tiene que firmar el cliente. A ver, el contrato, no. Tiene que firmar un certificado de un recibo de buena salud, no de buena fe, ¿sí? Es un recibo de buena salud. Verificar la salud constante del solicitante, ¿verdad? Ese es un certificado o un contrato de buena salud, que la persona se encuentre en óptimas, así como lo encontramos cuando se llenó la solicitud. ¿Verdad? De repente vamos y le vamos a cobrar, a entregar la póliza y a cobrar la prima y tal vez la persona ya está con unas, ¿qué? Unas 60 libras de menos, ¿verdad? O unos kilos de menos, eh, ya no tiene pelo, no sé, ¿verdad? Entonces hay un cambio radical. Entonces nuestro trabajo es ver que la salud se mantenga, ¿verdad? Porque está pagando su prima después de haber emitido la solicitud. Entonces vuelvo, para que el contrato esté completo, necesitamos oferta y aceptación. Punto. Ok, pero ya está completo, pero no está activo. Entonces, para activarlo, necesitamos cumplir con nuestra parte. La empresa su parte si nosotros cumplimos con la nuestra, que es la prima, ¿verdad? La prima es lo que completa lo que se llama contraprestación. ¿Ok? Luego, un momentito, muy bien, luego vemos propósito legal. Pues obviamente al momento, ¿en qué momento el contrato se convierte en un documento legal? ¿En qué momento? Alguien que me diga, ¿en qué momento se convierte en un documento legal? Gracias, ¿sí? Desde el momento en que la empresa emite la póliza, ¿verdad? Entonces, un contrato de seguros debe ser legal y no debe ir en contra de la política pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre está, un contrato va a estar bajo la ley estatal y la ley estatal está bajo la ley federal. Y luego, pues sabemos que las partes tienen que ser competentes. Entonces, todas las partes deben de ser de competencia legal, que significa que deben ser mayores de edad, ¿verdad? Y mentalmente capaz de entender los términos y no bajo influencias de drogas o alcohol. Entonces, los contratos deben de ser por competencia legal. ¿Quiénes firman? A ver, vamos a suponer
Voy a poner aquí el ejemplo. ¿Quiénes deben de firmar? Dice que las personas que firman deben de ser de competencia legal. Entonces, vamos a suponer aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí el pagador, vamos a suponer que es el esposo, tenemos a la esposa, acá tenemos a un hijo, el hijo tiene 10 años y vamos a suponer que aquí hay otro hijo que tiene, am, qué sé yo, 18 años. ¿Quiénes firman? Mayores de 18 años y en Florida mayores de 15. Correcto, Yorena, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿el pagador o el dueño tiene que firmar? Sí. ¿La esposa tiene que firmar? Sí. ¿Los hijos tienen que firmar? No, a menos que sean mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque deben ser mayores de edad. A excepción de Florida, que en Florida empiezan a firmar a partir de los 15 años, ¿verdad? De ahí son a los 18 años de edad que deben de firmar. Entonces, todas las personas que estén dentro de la póliza y que tengan más de 18 años o en Florida más de 15 años, tienen que firmar. ¿Listo? Entonces, voy a continuar acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? El asegurador, dice aquí el asegurado, el producto, el dueño de la póliza, sí. Ok, gracias. Veamos. Encontramos que los contratos de seguro son aleatorios. ¿Qué significa aleatorio? Ojo que estas son preguntas por default en el examen y nos ayudan a comprender el por qué. Miren, aleatorio quiere decir que no hay un intercambio de igual valor. ¿Solo uno paga? No, no es eso. Aleatorio quiere decir que no hay un intercambio de igual valor. ¿Quién tiene que perder más? La aseguradora. O sea, es decir, ¿existe una contraprestación? Sí. El asegurado, ¿verdad? Vamos a suponer, aquí está el asegurado y aquí está la empresa, ¿verdad? La empresa va a dar una cobertura por $100,000 y el asegurado está pagando $85 de prima. Es como que en una mano tengo $85 y en otra $100,000. ¿Hay diferencia? Pues creo que la hay, ¿verdad? Entonces, esto es aleatorio, que el intercambio es desigual, ¿verdad? No hay un intercambio de igual valor. Y aquí se da un ejemplo. Vamos a suponer que una persona tiene un seguro de $100,000 y paga $50 de prima. Aquí yo le puse 85, pero aquí en el ejemplo son $50 de prima. Y suponiendo que paga 3 meses, en 3 meses pagó solo 150, ¿verdad? ¿Y qué sucede? A los 3 meses muere, solo pagó $150 y la empresa va a tener que pagar $100,000, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el intercambio es desigual. Por eso es que la empresa es la que hace la aceptación, el cliente hace la oferta, ¿verdad? Y la empresa es la que decide si aceptar o no en base a qué? Al riesgo. Decide si aceptar o no ese riesgo. Entonces, eso es aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Un intercambio desigual, que no es de igual valor. ¿Dudas? ¿Preguntas con estos conceptos? Muy bien. Espero que me haya dado a entender acá. Gracias. Muy bien. Adhesión. Ya vimos que los contratos no tienen un intercambio de igual valor. Entonces los contratos también son de adhesión. A ver, si la aseguradora es la que tiene que perder más que el asegurado, ¿quién pone las condiciones? ¿El cliente o la empresa? Pues supongo que si la empresa es la que tiene que perder más, entonces es la empresa la que pone sus condiciones, ¿verdad? Eso es adhesión. Adhesión quiere decir que el contrato, aquí vamos a poner contrato, ¿quién lo hace? A ver, vamos a poner el ejemplo de una casa. Yo soy el propietario de una casa y se la voy a rentar a una persona. ¿Quién tiene más que perder? ¿El inquilino o el propietario? Dice acá, bueno, vamos a ver, el dueño, gracias, ¿sí? Adhesión me ayudó mucho a pasar el examen, gracias, gracias.
Es correcto. Por eso, gracias por esa descripción que le ayudó. Miren, créame que esos conceptos nos ayudan a comprender muchas cosas o muchos, ¿cómo podría decir? Muchos conceptos de examen, ¿verdad? Por eso les digo, presten atención y por eso pregunto a cada rato. Si hay dudas, por favor, díganme, ¿sí? Adhesión quiere decir que el contrato solo lo hace una partida, que es la empresa. Si yo soy el dueño de la casa y viene el inquilino y me dice, mira, yo quiero rentar tu casa, pero yo voy a hacer el contrato con mis condiciones. Yo no creo que nadie en su sano juicio permitiría eso, ¿sí? Si es mi casa, pues yo soy el que estoy asumiendo el riesgo, ¿no? Tengo que ver a quién voy a meter a mi casa, ¿verdad? Entonces yo pongo las condiciones. Y como yo pongo las condiciones, le digo al cliente, o las tomas o las dejas. Eso se conoce como un tómelo o déjelo. Y esa es pregunta de examen. Literalmente usted la puede encontrar así. ¿Cuál de las siguientes se conoce como un tómelo o déjelo? Contrato de adhesión. ¿Cuál de las siguientes permite que solo una de las partes elabore el contrato? Eso se conoce como contrato de adhesión, que es elaborado solo por una parte, ¿verdad? Que es la empresa, ¿sí? Adhesión lo elabora la empresa, solo una parte elabora el contrato. La otra parte la toma o la deja, ¿verdad? Eso es contrato de adhesión. Pero como solo una de las partes está obligada, ¿verdad? Aquí miren, contrato de adhesión es que solo una parte hace el contrato. Entonces quiere decir que el contrato es unilateral. ¿Unilateral es plural o es singular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Unilateral es plural o singular? Singular, gracias. Singular viene de uno, ¿verdad? Unilateral significa que solo una parte está obligada a cumplir el contrato. Entonces, como la empresa es la que elabora el contrato, es la empresa la única obligada legalmente a cumplirlo. ¿Por qué? Porque la contraprestación, ¿se recuerdan? El cliente la única responsabilidad que tiene es pagar las primas, ¿verdad? Es la única responsabilidad que el cliente tiene. Entonces, si el cliente o el asegurado deja de pagar la prima, ¿será que la empresa puede venir y demandar al cliente? No, bajo ninguna manera. Es decir, que lo que la empresa va a hacer, si dejó de pagar, entra un periodo, se activa un periodo de gracia, ¿verdad? Que puede ser de 31 días. Ok, entonces se activa el periodo de gracia y le dice, ok, tenías que pagar el uno, te voy a dar un periodo de gracia para que me pagues. Si no me pagas, entonces la aseguradora tiene el derecho legal de cancelar la póliza. Pero de ahí, si el cliente no paga, la empresa no puede venir y demandar al cliente. Ahora, yo como asegurado, si la empresa no me paga mis beneficios, ¿será que yo puedo demandar a la empresa? Por supuesto, ¿sí? Yo como asegurado sí puedo venir y demandar a la empresa, pero puedo demandar a la empresa después de cuánto tiempo. Yo sé que no hemos llegado a ver ese tema, pero yo sé que más de algunos tienen ese dato. ¿Después de cuánto tiempo puedo demandar yo a la empresa? No, correcto. Aquí me lo pusieron en el otro chat. ¿Sí? 60, gracias. 60 días. Después de que yo entrego mis pruebas de pérdida, esos formularios se llaman pruebas de pérdida. Cuando yo se los entrego a la aseguradora tiene 60 días para darme respuesta. Si no, yo puedo venir y emprender, eso se llama acciones legales, ¿verdad? Yo puedo emprender acciones legales en contra de la empresa. Yo como asegurado sí puedo demandar a la empresa, pero la empresa no me puede demandar a mí. Lo único que va a hacer es cancelar la póliza. ¿Por qué? Porque el contrato es unilateral. Quiere decir que solo una parte
del contrato está obligada a cumplir las condiciones. Y es la empresa. Dice que el dueño de la póliza no está bajo ninguna promesa legal vinculante para pagar las primas, ¿verdad? Sin embargo, la compañía de seguros está legalmente obligada a pagar las pérdidas cubiertas por la póliza. Tenga en cuenta que si el dueño de la póliza no paga sus primas, la compañía de seguros tiene el derecho de rescindir o cancelar la póliza, ¿verdad? Es lo único que puede hacer, pero no puede tomar acciones legales o emprender acciones legales en contra del cliente. El cliente hacia la empresa, sí, la empresa sí puede ser demandada. Eso quiere decir que es unilateral. ¿Dudas, preguntas con aleatorio, adhesión o unilateral? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, listo. Sí, adhesión, perdón, aquí adhesión eso es conocido como un tómelo o déjelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa la está desarrollando o la toma o la deja, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar este concepto muchas veces en el examen, viene tal cual. Es un tómelo o déjelo que es adhesión. ¿Listo? Aquí dice 2 meses, pregunta por qué salen. Pregunten por qué salen. Ok, 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 ya entendí. Pregunten por qué salen. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Que si tienen alguna duda, pregunten porque sí son temas que salen, ¿verdad? Gracias, gracias por ponerlo. Muy bien, voy a continuar. Si no hay preguntas, los contratos, voy a poner aquí, denme un segundito. Los contratos son contratos condicionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí, los contratos de seguro son condicionales porque ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes. De lo contrario, ¿verdad? El contrato no sería exigible. Entonces, hay ciertas condiciones y esto tiene que ver mucho con las contraprestaciones, ¿verdad? Deben de cumplirse. Recuérdense que los contratos traen cláusulas, traen provisiones y traen, alguien que me diga la tercera, a ver, alguien que me diga la tercera, esa parece pregunta de examen. Los contratos, ¿verdad? El contrato ya sabemos que está armado o conformado de la póliza y la solicitud. ¿Y qué es lo que encontramos en la póliza? En la póliza vamos a encontrar las cláusulas, las provisiones, ¿y cuál es la tercera? ¿Alguien que me diga? A ver, espero si me di a entender con la pregunta, ¿verdad? Pero aquí sigo sin recibir respuestas. ¿Cuál es la tercera? Ustedes en una póliza van a encontrar las cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? La cláusula especifica qué va a cubrir y cuál es el límite. Las provisiones es lo que la aseguradora provee, los beneficios, ¿verdad? Y van todo lo que provee la flexibilidad, los tiempos, etcétera. Esas son provisiones, ¿verdad? Ahí entran las cláusulas de exención de prima y todo eso, que son algunos beneficios que obtengo al tener mi póliza. Pero como tercero, correcto, ahí me lo pusieron. Gracias, gracias, Yasmina. Exclusiones. Los contratos tienen una sección de exclusiones. Entonces recordemos, el contrato legal está por la póliza y la aplicación. La póliza tiene tres áreas: las cláusulas, las provisiones y las exclusiones. Entonces dice que los contratos, para que sean legalmente válidos, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Entonces, lo mismo, la aseguradora se tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona viene y hace un reclamo, la aseguradora va a evaluar para ver si cubre o no cubre. ¿Por qué? Porque ciertas condiciones deben de cumplirse por ambas partes. Pregunta de examen, viene acá. Máxima de buena fe. ¿Qué quiere decir o qué significa máxima de buena fe? Bueno, implica que no habrá fraude, falsedad u ocultación entre las partes en lo que respecta al seguro. Entonces, en pocas palabras, máxima de buena fe quiere decir que ambas partes, como cuando, miren, pregunto, en una póliza de vida, si yo vendo una póliza de vida hoy,
lleno la solicitud hoy y me pagan el dinero hoy, ¿cuándo entra en vigencia la cobertura? Si me pagan la prima hoy y lleno la aplicación hoy, ¿cuándo entra en vigencia la cobertura? Inmediatamente, correcto. Gracias. Inmediatamente, ¿sí? La cobertura entra en vigencia en el momento. Y como el cliente me está pagando la prima, me está dando la aplicación o la